En 1985, la película de Disney Return to Oz fue lanzada en los cines y unos años más tarde llegó al formato VHS. No recuerdo la edad que tenía en el momento que la vi, tal vez 5 años a lo mucho. Supe de inmediato que había algo inusual en la película, algo especialmente inquietante. Recuerdo que la primera vez que la vi, lloré. También recuerdo haberla visto en mi casa. Ahí estaba yo, pegado frente al televisor, paralizado, sin verla, y no por desinterés, sino por terror. A decir verdad, y de cierta forma, es una película de miedo. Pero, un momento, antes de quejarte e ir a ver, leer o escuchar otra historia, no te preocupes. Esta no es la típica historia de una cinta de video embrujada. La película se reprodujo perfectamente normal en la medida posible. Dorothy no volteó hacia la cámara ni comenzó a gritar mientras salía sangre de sus ojos o algo así de estúpido. No pretendo y no me interesa relatar ese tipo de historias de mierda como las que te han contado o has leído cientos de veces. Solo quiero contarte cómo me sentí cuando vi esta película, además de algunas de las cosas extrañas que experimenté y recordé al hacerlo. Es una historia extraña y realmente me pregunto qué estaba pensando el productor Paul Maslansky en ese momento. Sé que el control sobre la película realmente no le correspondía a él, sino al director Walter Murch, un especialista en sonido y edición. Murch trabajó en la edición de películas como El Padrino y Apocalypse Now, pero Return to Oz fue su único trabajo como director. Sigo pensando que algo le pudo haber sucedido durante la producción de esta película, tal vez algo que lo haya desviado de dirigir cualquier película a partir de ese momento, pero eso es solo una suposición. Mi madre obtuvo una copia de la película en VHS. Lo recuerdo claramente porque también tenía una copia de la versión musical de Judy Garland. Ella amaba esa película. Yo estaba algo menos impresionado con esa versión. El efecto sepia para un niño que estaba acostumbrado a la televisión a color parecía aburrido. La bruja verde no me impresionó tampoco. Todos los decorados parecían demasiado falsos y conforme veía la cinta descubrí que no me atrapaba. Sin embargo, a mi madre le encantaba. Cuando era adulto, mi mamá me contó sobre la adicción a las drogas de Judy Garland y su caída gradual del mundo de Hollywood. Una historia que se sintió igual de trágica que cualquier cosa en la pantalla grande. Return to Oz, sin embargo, no fue una secuela. De hecho, lo único que lo relacionó con la versión musical fue la presencia de los zapatos rojos, que por cierto eran plateados en el libro original. Pero mi madre todavía estaba emocionada de ver la película. Esta película cuenta la historia del regreso de Dorothy a la maravillosa tierra de Oz, o al menos debería ser maravillosa, aunque realmente no lo es. Pero está desesperada por regresar y cuando la vemos por primera vez en la película, está muy deprimida, triste y sola. La primera imagen que tenemos en la película es ella mirándose tristemente en un espejo sucio, y al poco tiempo su familia la lleva a un hospital. El hospital es más como un asilo mental. Dorothy es presentada a un doctor, quien deseoso de probar la máquina de curación eléctrica recién inventada, le cuenta a Dorothy las características de la misma, como si le describiera que tiene un rostro. Luego le dice que enviaría intensas descargas eléctricas que abrazarían su cráneo para curarla.
La joven es escoltada hasta las entrañas del hospital, a través de altos e imponentes pasillos, y encerrada en una celda estéril y vacía. Esa noche ella se encontraba atada a una cama de hospital, pero mientras los gritos de otros internos hacen eco en las paredes del hospital, Dorothy es acomodada en la máquina eléctrica. Luego se desata una tormenta en el exterior y esto afecta la electricidad en el lugar. Durante la confusión, Dorothy es rescatada por otra chica y huyen juntas al río que se encuentra a orillas del hospital, donde se ahogan. Quiero decir, Dorothy regresa a la Tierra de Oz. Llega al lugar en los restos de una vieja caja flotando río abajo. Así es la historia. Pero eso no es todo lo que sucede. En la vieja película del Mago de Oz, la de Judy Garland, la casa de Dorothy es arrancada del suelo por un tornado. Todos sabemos que los tornados no llevan a las personas de un lugar a otro para dejarlas caer suavemente. Si hubiera sido una persona real, atrapada en una pequeña casa de madera bajo el viento de un tornado, Dorothy habría muerto. Y tal vez lo hizo, y el resto de la película fue simplemente una alucinación dentro de su cerebro dañado. Pero no, eso es solo una teoría. En esta película, Return to Oz, Dorothy cae en las agitadas aguas del río luchando por mantenerse sobre la superficie, con sus brazos chapoteando, su boca jadeando por aire. Y entonces ella está en Oz. Y por unos momentos todo parece estar bien. Todo parece bastante feliz. Encuentra un pollo parlante llamado Vilina que se ofrece a viajar con ella de camino a Ciudad Esmeralda. En el camino, ella encuentra un árbol que distribuye loncheras llenas de sándwiches ya preparados. Es casi como si todo saliera bien una vez que llegaran a la Ciudad Esmeralda, porque entonces ella podría regresar a su granja. Su granja, donde estaba sentada mirando el sucio espejo, con los ojos llenos de desesperación. David Kerr del Chicago Reader describió a esta película como sombría, espeluznante y ocasionalmente aterradora. No querrás que Dorothy vaya a casa, no al mundo lleno de enfermeras que la atan y doctores que quieren arrancarle la felicidad, en un hospital lleno de pasillos como laberintos y máquinas que pretenden llenar su cuerpo de electricidad.